Bienvenidos a Charlas de Cafetería, listos para una buena conversación. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que de verdad te hace pensar. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un libro sí, que va mucho más allá de solo narrar las atrocidades del Holocausto. Es una reflexión muy profunda sobre nuestra capacidad de encontrar significado incluso en las situaciones más extremas. Exacto. Frankl, psiquiatra, nos lleva de la mano por sus vivencias en los campos de concentración nazis. Y de esa experiencia tan desgarradora, pues nace la logoterapia, su propia escuela de psicoterapia. Lo que fascina de la logoterapia es que pone la voluntad de sentido del ser humano como el, digamos, motor principal de nuestra conducta. Frankl observó que incluso en los campos de concentración la búsqueda de un propósito, una razón para seguir adelante, era lo que mantenía la llama de la vida en muchos prisioneros. En esta charla vamos a explorar tres cosas. El impacto psicológico de la vida en los campos de concentración, las formas, a veces inesperadas, en que los prisioneros encontraron significado en medio del sufrimiento y, por supuesto, los pilares de esta logoterapia que mencionas. Prepárense para algunas sorpresas. Por ejemplo, ¿sabían que muchos prisioneros sentían curiosidad al llegar a los campos? O que la pérdida de futuro, la imposibilidad de proyectarse hacia adelante, les afectaba profundamente. Y luego está la neurosis del domingo, un fenómeno que nos habla de la lucha por encontrar sentido en el mundo moderno. Eso de la neurosis del domingo me intriga. Pero antes de llegar a eso, hablemos de la realidad que Frankl escribe en los campos. Pinta un panorama bastante crudo, raciones mínimas, trabajo agotador, el miedo omnipresente a la muerte. Imagínense tener que esconder un pedazo de pan para saborearlo más tarde, o la angustia al escuchar el silbato que anunciaba despertar. Claro, ante esa brutalidad, la mente humana pues busca cómo protegerse, ¿no? La apatía se convierte en un escudo contra el dolor, la individualidad se diluye en la masa y la supervivencia se convierte en la única meta. Frankl, con su ojo de psiquiatra, nota algo peculiar. El deseo sexual, que en otros entornos, digamos, exclusivamente masculinos sería predominante, está casi ausente en los campos. Es probable que la privación extrema y el shock emocional apagaran, digamos, cualquier instinto natural. La supervivencia se imponía a cualquier otra necesidad. Ante esa deshumanización, me pregunto, ¿a qué se aferrarían ustedes? ¿Qué les daría la fuerza para seguir adelante? Y aquí es donde Frankl nos muestra la increíble resiliencia del espíritu humano. A pesar del horror, los prisioneros encontraron significado en las cosas más inesperadas. Exacto. Encontraban refugio en un chiste, en un momento de belleza en la naturaleza, en el recuerdo de sus seres queridos. Frankl describe cómo algunos se refugiaban en la espiritualidad, otros en el humor negro y otros en el amor a sus familias. Algunos encontraban consuelo en las actuaciones improvisadas de cabaret, una forma de escapar, aunque sea por un instante, de la realidad del campo. Frankl mismo describe la paz que encontraba al contemplar la naturaleza, una pequeña chispa de belleza en medio de tanta oscuridad. Y hay una historia que me conmueve especialmente, la de una mujer que antes de morir encontraba consuelo hablando con un árbol como si en él se manifestara la vida que le estaban arrebatando. Todas estas historias nos llevan a una idea central de la logoterapia. Incluso a las circunstancias más adversas, tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Exactamente. Y aquí es donde Frankl introduce el concepto de existencia provisional, una condición en la que el futuro se desvanece, robándole al individuo la posibilidad de proyectarse y encontrar un propósito en el mañana. Es decir, que la pérdida de esperanza era un golpe, devastador. Sin duda. Frankl relata la historia de un amigo que murió el mismo día que creía que llegaría la liberación. Como si esa última chispa de esperanza se hubiera extinguido. Es un recordatorio potente de lo importante que es tener algo que nos impulse hacia adelante. Y es aquí donde entra la logoterapia, como una herramienta para ayudarnos a encontrar ese sentido. Precisamente, la logoterapia busca ayudar al individuo a reencontrar ese propósito, esa razón para vivir, que le permita enfrentar la existencia incluso en medio del dolor. Porque me interesa profundizar en eso. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la logoterapia? La logoterapia se basa en tres pilares: la voluntad de sentido, la frustración existencial y la neurosis no ajena. Empecemos por la voluntad de sentido. ¿Qué significa este concepto? La voluntad de sentido postula que la búsqueda de significado es una motivación primaria en el ser humano, tan esencial como cualquier otra necesidad básica. No se trata simplemente de una racionalización de nuestros instintos, sino de una fuerza que nos impulsa a encontrar un propósito, una razón para vivir. Y en eso se diferencia del psicoanálisis, ¿verdad? Que se centra en el pasado, mientras que la logoterapia mira hacia el futuro. Exacto. Mientras que el psicoanálisis se enfoca en la exploración del inconsciente y la resolución de conflictos reprimidos, la logoterapia busca un sentido en el presente y se proyecta hacia el futuro.
Se trata de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. Hablaste también de la frustración existencial. ¿A qué se refiere este término? La frustración existencial se produce cuando esa voluntad de sentido se ve bloqueada, cuando no encontramos un propósito que nos llene, que nos dé una razón para seguir adelante. Es una experiencia común en el mundo moderno donde a menudo nos sentimos perdidos, sin rumbo, en un vacío existencial. Y esa frustración existencial puede llevar a una neurosis. Así es, la logoterapia habla de la neurosis noógena, una neurosis que surge no de conflictos psicológicos reprimidos, sino de la falta de sentido, de la incapacidad para encontrar un propósito en la vida. Neurosis noógena. Suena complejo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos para entenderlo mejor? Claro. Frankl menciona el caso de un diplomático estadounidense que acudía a terapia sintiéndose insatisfecho con su trabajo. Tras un largo proceso de psicoanálisis, se dio cuenta de que lo que realmente le frustraba era la falta de sentido en su profesión. No sentía que estaba contribuyendo a algo que considerara valioso. Y al final cambió de profesión. Sí, dejó la diplomacia para dedicarse a algo que realmente le apasionaba, encontrando así un sentido que le permitió vivir de forma más plena. Es interesante cómo a veces buscamos soluciones en el lugar equivocado, sin darnos cuenta de que lo que realmente nos falta es un propósito. Y hablando de la vida moderna, mencionaste antes algo llamado neurosis del domingo. ¿Puedes explicarnos qué es? Claro. La neurosis del domingo es esa sensación de vacío, de falta de propósito, que experimentan algunas personas al finalizar la semana laboral. Se enfrentan al tiempo libre sin tener una actividad que les llene, que les dé una razón para levantarse cada mañana. Entiendo. Es como si el trabajo, a pesar de sus exigencias, les proporcionara una estructura, un objetivo. Y al desaparecer esa estructura, surge el vacío existencial. Exacto. Y esto nos habla de la importancia de encontrar un sentido que trascienda lo laboral, que nos permita vivir con plenitud incluso en nuestro tiempo libre. Y para encontrar ese sentido, Frank propone 3 vías, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las 3 vías son la acción, la experiencia y el sufrimiento. La acción, supongo, se refiere a nuestras actividades, a lo que hacemos en el mundo. Así es. A través de nuestras acciones, de nuestro trabajo, de nuestras creaciones, podemos encontrar un sentido de propósito, de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Es decir, encontrarle un sentido a lo que hacemos. Exactamente. Y luego está la experiencia, que se refiere a la vivencia de la belleza, del amor, del arte, de la naturaleza. A través de estas experiencias podemos conectar con algo que nos trasciende, que nos llena de significado. Ya. Es como si al experimentar la belleza o el amor nos sintiéramos parte de algo más grande. Justo eso. Y por último, aunque quizás sea la más difícil de comprender, está la vía del sufrimiento. Hemos hablado un poco de ella, pero confieso que me cuesta entender cómo podemos encontrar significado en el sufrimiento. Si pudieras explicarlo un poco más. Claro, Frankl nos dice que incluso en el dolor, en la adversidad, podemos encontrar un sentido. No se trata de buscar el dolor, sino de encontrar un propósito en él, de aprender de la experiencia y crecer como seres humanos. Es decir, no se trata del sufrimiento en sí, sino de cómo lo afrontamos. Exactamente. Se trata de encontrar la fuerza para seguir adelante, de aprender de la experiencia y, en lo posible, ayudar a otros que estén pasando por algo similar. Y volviendo a la experiencia de Frankl en los campos de concentración, él describe cómo esa situación límite ponía de manifiesto lo mejor y lo peor del ser humano. Es cierto. En un entorno tan deshumanizante, algunos se dejaban llevar por la crueldad, el egoísmo, la lucha por la supervivencia a cualquier precio. Pero otros, incluso en esas circunstancias, mostraban compasión, solidaridad, altruismo. Recuerdo el contraste que Frankl describe entre la figura del capo, un prisionero que maltrataba a sus compañeros, y la de un guardia de las SS, que en un acto de humanidad le regaló un trozo de pan. Son ejemplos que nos muestran que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la libertad de elegir cómo actuar. Frankl lo resume con una frase muy impactante. El hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o Shema Israel en sus labios. Una frase que nos confronta con la dualidad de la naturaleza humana, con nuestra capacidad para el bien y para el mal, y la responsabilidad que tenemos de elegir nuestro camino. Y esa libertad, esa responsabilidad que tenemos sobre nuestros actos es una de las ideas centrales de la logoterapia. Totalmente, no somos simplemente un producto de nuestras circunstancias. Tenemos la capacidad de trascenderlas, de elegir nuestra actitud y construir un sentido, incluso en medio del sufrimiento. Exacto. Y esa capacidad de elección se vuelve aún más evidente cuando Frankl describe cómo los prisioneros encontraban significado en el sufrimiento.
No se trata de buscar el dolor, sino de encontrar un propósito en él, de crecer como personas a pesar de la adversidad. Claro, recuerda que Frankl habla de una mujer con una enfermedad terminal que encontraba consuelo cuidando a sus seres queridos en el amor que compartía con ellos durante sus últimos días. Es a eso a los que te refieres. Precisamente, encontrar sentido en el sufrimiento no significa negar el dolor, sino aceptarlo como parte de la vida y encontrar un propósito en esa experiencia. Y aquí la responsabilidad personal juega un papel fundamental. ¿A qué te refieres con responsabilidad personal? Si estamos sufriendo, no es natural buscar alivio. Por supuesto que es natural buscar alivio, sí, pero la logoterapia nos invita a ir un paso más allá. Nos dice que la pregunta no es ¿cuál es el sentido de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? ¡Wow! Es un cambio de perspectiva, es radical. Lo es. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, de buscar un propósito que nos permita vivir con autenticidad y afrontar los desafíos que la vida nos presenta. Y para encontrar ese propósito, Frankl nos ofrece esas 3 vías que mencionábamos antes: la acción, la experiencia y el sufrimiento. Exacto, la acción se refiere a nuestras actividades, a nuestro trabajo, a nuestras creaciones. A través de ellas podemos encontrar un sentido de propósito, de contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Es decir, encontrarle un sentido a lo que hacemos. Exactamente. Y luego está la experiencia, que se refiere a la vivencia de la belleza, del amor, del arte, de la naturaleza. A través de estas experiencias podemos conectar con algo que nos trasciende, que nos llena de significado. Es como si al experimentar la belleza o el amor nos sintiéramos parte de algo más grande. Justo eso. Y por último, aunque quizás sea la más difícil de comprender, está la vía del sufrimiento. Hemos hablado un poco de ella, pero confieso que me cuesta entender cómo podemos encontrar significado en el sufrimiento. Sí, si pudiera explicarlo un poco más. Claro, Frankl nos dice que incluso en el dolor, en la adversidad, podemos encontrar un sentido. No se trata de buscar el dolor, sino de encontrar un propósito en él, de aprender de la experiencia y crecer como seres humanos. Es decir, no se trata del sufrimiento en sí, sino de cómo lo afrontamos. Exactamente. Se trata de encontrar la fuerza para seguir adelante, de aprender de la experiencia y, en lo posible, ayudar a otros que estén pasando por algo similar. Y volviendo a la experiencia de Frankl en los campos de concentración, él describe cómo esa situación límite ponía de manifiesto lo mejor y lo peor del ser humano. Es cierto, en un entorno tan deshumanizante, algunos se dejaban llevar por la crueldad, el egoísmo, la lucha por la supervivencia a cualquier precio, pero otros, incluso en esas circunstancias, mostraban compasión, solidaridad, altruismo. Recuerdo el contraste que Frankl describe entre la figura del capo, un prisionero que maltrataba a sus compañeros, y la de un guardia de las heces que, en un acto de humanidad, le regaló un trozo de pan. Son ejemplos que nos muestran que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la libertad de elegir cómo actuar. Frankl lo resume con una frase muy impactante. El hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. Una frase que nos confronta con la dualidad de la naturaleza humana, con nuestra capacidad para el bien y para el mal y la responsabilidad que tenemos de elegir nuestro camino. Es una imagen, sí, muy poderosa. Y hablando de responsabilidad, ¿cómo podemos aplicar la logoterapia en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos encontrar ese sentido que nos impulse a vivir con plenitud? La logoterapia nos ofrece herramientas, sí, para afrontar los desafíos cotidianos y encontrar un propósito que nos motive. Una de las claves es identificar nuestras fortalezas y valores, aquello que nos apasiona y nos da energía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Si te apasiona la música, puedes buscar la manera de incorporarla a tu vida, ya sea tocando un instrumento, asistiendo a conciertos o compartiendo tu amor por la música con otros. Si te preocupa la injusticia social, puedes involucrarte en alguna causa que te inspire, ya sea a través del voluntariado o la donación. Es decir, se trata de encontrar la manera de vivir en consonancia con nuestros valores. Exacto. Y no se trata solo de grandes acciones, también podemos encontrar sentido en las pequeñas cosas, en los detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, disfrutar de una buena taza de café, pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, apreciar la belleza de la naturaleza. Son pequeños momentos que, si los vivimos con conciencia, pueden llenarnos de significado. Claro, se trata de estar presentes en cada momento, de apreciar lo que tenemos. Exacto. Y también se trata de establecer metas que nos motiven, que nos den una razón para levantarnos cada mañana con ilusión. Y si nos encontramos en una situación difícil, como la que describe Frankl en su libro,
¿cómo podemos encontrar sentido en el sufrimiento? En esos momentos es importante recordar que el sufrimiento forma parte de la vida y que incluso en la adversidad podemos encontrar una oportunidad para crecer. Podemos buscar apoyo en nuestros seres queridos, en nuestra fe, en la naturaleza. ¿Y si no encontramos un sentido? Si nos sentimos perdidos. La logoterapia nos recuerda que la búsqueda de sentido es un proceso continuo que no siempre es fácil y que puede llevar tiempo. Es importante ser pacientes con nosotros mismos, no tener miedo de pedir ayuda y seguir buscando aquello que nos dé una razón para vivir. Me gusta esa idea de que la búsqueda de sentido es un viaje, no un destino. Exactamente. Y en ese viaje, la logoterapia nos puede acompañar, ayudándonos a encontrar nuestro propio camino. Bueno, y si algo nos llevamos de esta charla, es que la voluntad de sentido es una fuerza poderosa capaz de sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Totalmente. Y me encanta esa idea de que la búsqueda de sentido no es un destino, sino un viaje, un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Exacto. Y en ese viaje la logoterapia puede ser una brújula, una herramienta que nos ayuda a encontrar nuestro propio camino. Y después de esta inmersión en el hombre en busca de sentido y en la logoterapia, me queda una pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Qué pequeño paso podríamos dar hoy mismo para vivir una vida con más sentido? Esa es la pregunta clave, ¿no? Y creo que no hay una respuesta única. Cada uno tiene que encontrar su propia manera de conectar con lo que le da sentido a su vida. Claro. Pero si tuvieras que dar un consejo general, ¿por dónde empezaríamos? Quizás un buen punto de partida sería preguntarnos qué nos apasiona, qué nos hace vibrar, qué nos llena de energía. Y a partir de ahí buscar la manera de integrar esas pasiones en nuestra vida cotidiana. Ya sea a través de nuestro trabajo, de nuestros hobbies, de nuestras relaciones. Exacto. No se trata de hacer grandes cambios de la noche a la mañana, sino de ir dando pequeños pasos en la dirección correcta. Y si nos encontramos con obstáculos en el camino, ¿qué podemos hacer? Recordar la lección fundamental de Frankl. Incluso en el sufrimiento, en la adversidad, podemos encontrar una oportunidad para crecer. Es decir, no se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él, de encontrarle un sentido. Precisamente. Y para eso es fundamental cultivar la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a las circunstancias difíciles y salir fortalecidos de ellas. Resiliencia, paciencia, voluntad de sentido. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Sin duda, pero es un trabajo que vale la pena. Un trabajo que nos permite vivir una vida más plena, más auténtica, más significativa. Y para terminar, me gustaría animar a todos nuestros oyentes a explorar la logoterapia, a leer El hombre en busca de sentido y a descubrir cómo esta filosofía puede ayudarles a encontrar ese propósito que les impulsa a vivir con plenitud. Totalmente. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida y a descubrir la fuerza que llevamos dentro para afrontar cualquier desafío. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla de cafetería. Ha sido un placer conversar contigo y aprender de tu experiencia. El placer ha sido mío y gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que esta charla les haya inspirado a buscar su propio sentido, a vivir una vida más plena. Y hasta aquí nuestra inmersión en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Esperamos que les haya resultado interesante y que les ayude a encontrar un poco más de luz en sus vidas. Hasta la próxima. Adiós.